Dicen que en la guerra, la primera víctima es la verdad. Están equivocados. La primera víctima es la ilusión de que entiendes a tu enemigo. Soy la embajadora Yekara, del colectivo sibariano, y he negociado tratados de paz en 47 sistemas estelares. He mediado en conflictos entre especies tan diferentes que ni siquiera podían percibir el mismo espectro de luz. Creí haberlo visto todo. Luego vi como una sola bala acababa con 900 años de paz. Y luego, entonces, observé la respuesta de la humanidad a lo que voy a contarles. Ya no es información clasificada. El Senado Galáctico publicó estos registros como documento educativo obligatorio. Toda especie que se una a la comunidad interestelar debe estudiar lo sucedido. La llaman la semana en que la galaxia contuvo la respiración. La llamo la semana en la que aprendí que los humanos no rompen los tratados, destruyen civilizaciones, que los obligan a hacerlo a 900 años de paz. ¿Entiendes lo que significa eso? Me dio la mayoría de las especies. No pueden mantener la paz durante 9 décadas sin alguna escaramuza fronteriza, disputa comercial, ofensa cultural, que se convierta en violencia. Pero la humanidad y la soberanía de Kryn, 900 años, comenzó. Tras las guerras de fusión, un conflicto tan brutal que ambos bandos desarrollaron armas que les aterraba usar. La humanidad había creado algo llamado Incendedoris Stellaris, que podían convertir una estrella en supernova. Los Kryn habían perfeccionado disolvedores genéticos que podían desentrañar el ADN a nivel atómico. Habían alcanzado lo que los humanos llaman destrucción mutua, asegurada, y, sorprendentemente, ambas especies decidieron que preferían la existencia a la extinción. El armisticio de la estación Kepler fue firmado por la canciller humana, Rebecca Okonkwo, y el nexo de la mente, Colmena, de Kryn, Sator. Pero la verdadera artífice de la paz fue una humana, llamada Doctora Elise Vance, una xenopsicóloga que, de alguna manera, convenció a dos especies que se odiaban de que podían coexistir. Creó lo que se conoció como los protocolos Vance, un marco para la interacción entre civilizaciones fundamentalmente diferentes. Funcionó tan bien que otras 43 especies lo adoptaron. Se convirtió en la base del propio Senado Galáctico. La doctora Vance murió hace 3 siglos, pero su legado perduró hasta el mes pasado. Estuve en la celebración del centenario, en la Estación Armonía, un enorme centro diplomático construido conjuntamente por humanos y Kryn para conmemorar el tratado. Cada siglo, ambas especies se reunían para renovar su compromiso con la paz. Fue hermoso. A los humanos son sorprendentemente hábiles para la ceremonia. Tienen una habilidad con la música y el movimiento coordinado que llaman baile. Y aunque a la mayoría de las especies les parezca absurdo, tiene algo contagioso. Los Kryn no bailan. Son seres cristalinos cuya comunicación se basa principalmente en resonancias armónicas, pero habían aprendido a apreciar la música humana. La delegación humana había traído una orquesta completa. Recuerdo el momento en que la directora alzó la batuta para la pieza final, la 9ª Sinfonía de Beethoven, un clásico humano sobre la fraternidad y la alegría. Y el embajador humano, Marques Chun, estaba allí con su esposa y sus 2 hijos. El alto armónico de Kryn, Christovel, había formado una subred especial para asistir. El equivalente cristalino, atraer a toda la familia. Todo fue perfecto. Luego la explosión ocurrió durante el segundo movimiento. Una carga hueca, colocada justo debajo de la plataforma de la delegación de Kryn. La explosión no estaba diseñada para destruir toda la estación. Eso habría sido demasiado obvio, sino para destrozar específicamente a los asistentes de Kryn. Para los seres cristalinos. Cristalino era el equivalente a ser destrozado. Vivon, High Harmonic, Christovel
y otros 47 dignatarios de Kryn fueron reducidos a polvo en microsegundos. El equipo de seguridad humano respondió de inmediato, formando una barrera protectora alrededor de su delegación, pero ellos no eran los objetivos. Los Kryn lo eran, solo los Kryn. En el caos que siguió, observé el rostro del embajador Chen. Miraba el polvo de Kryn, esparcido por el suelo, lo que momentos antes habían sido seres vivos y pensantes, y vi algo en su expresión que activó mi sistema nervioso. Secundario en los humanos, tienen la capacidad de ocultar sus emociones tras lo que llaman compostura profesional. Pero si sabes qué buscar, puedes ver lo que hay debajo. Y lo que vi bajo la compostura del embajador Chun fue una furia fría y calculadora que me recordó por qué los humanos habían conseguido su asiento en el Senado Galáctico. C. No diplomacia en C. Arrodilló, recogió un puñado del polvo cristalino que había sido Christabel y dijo en voz muy baja: alguien va a responder por esto. La investigación avanzó a la velocidad del rayo en la estación. Armonía se bloqueó de inmediato. Todas las naves fueron puestas en tierra. Cada ser fue escaneado. La Fuerza de Seguridad del Senado Galáctico, considerada la mejor investigación del espacio conocido, llegó a la estación en cuestión de horas, pero los humanos no los esperaron. Observé como un equipo de agentes humanos, autodenominados Unidad de Respuesta a Crisis 7, iniciaba su propia investigación paralela. Se movían con una eficiencia que rozaba la presciencia, como si se hubieran estado preparando para este escenario, lo cual, me enteré más tarde, era cierto. Los fragmentos de la bomba se analizaron en 3 horas. Su composición coincidía con la de los explosivos militares terrestres. Concretamente, con un compuesto que no se había fabricado en 700 años, desde las guerras de fusión. Alguien, dijo el agente Kowalski, líder del equipo Crew 7, se tomó muchas molestias para que esto pareciera una operación humana a la respuesta de Kryn. Fue tan preocupante. La soberanía de Kryn no es una democracia, es una conciencia colectiva, formada por miles de millones de redes cristalinas individuales, que comparten pensamientos instantáneamente. Cuando Christabel murió, toda la soberanía S hintió. Eso es, cada uno de los Kryn de la galaxia experimentó la muerte como si fuera la suya propia. En su declaración oficial, llegó 6 horas después del ataque. La soberanía de Kryn exige justicia inmediata. Las señales explosivas coinciden con el origen humano hasta que los responsables se entreguen. Consideramos suspendido el armisticio de la estación Kepler-An. La respuesta humana fue entregada por el propio embajador Chen, transmitida a través de todas las frecuencias galácticas. La Federación Terran lamenta la soberanía de Kryn. El alto armónico Christabel era un amigo de la humanidad y un guardián de la paz. Nosotros voluntad encontraremos a los responsables. Lo haremos. N o ser presionados para hacer confesiones falsas o buscar chivos expiatorios. Denos 72 horas. La respuesta de Kryn fue instantánea. Tienes 48. El Senado Galáctico intentó mediar, pero había un problema. La evidencia, cada análisis forense, cada rastro químico, cada firma molecular, apuntaba a un origen terrestre. Y aún había más. Las imágenes de vigilancia recuperadas del lugar de la explosión mostraban a un trabajador de mantenimiento humano, colocando algo debajo de la plataforma Kryn, aproximadamente 6 horas antes de la ceremonia en el trabajador. Fue identificado como James Morrison, un residente de tercera generación de Harmony Station, sin antecedentes penales, sin afiliaciones políticas y sin motivo. Cuando las fuerzas de seguridad fueron a arrestarlo, lo encontraron en sus aposentos, muerto en suicida. Al parecer, una nota manuscrita confesaba el atentado, afirmando que era un fiel creyente en la supremacía humana y que los Kryn eran parásitos cristalinos que envenenaban la galaxia. Fue perfecto, demasiado perfecto.
El embajador Chun no lo creyó. Ni por un segundo. Esto es una trampa, le dijo al comandante de la Fuerza de Seguridad del Senado Galáctico. El perfil psicológico de Morrison no muestra tendencias xenófobas. Él era... Se asado a un oficial de enlace Gringiomeno. Enseñó poesía cristalina a niños humanos. ¡Qué tontería! La evidencia. Comenzó el comandante. La evidencia, interrumpió Chun, han diseñado para iniciar una guerra. Alguien quiere que la humanidad y los Kryn se destruyan mutuamente. La pregunta es, ¿quién se beneficia? Fue entonces cuando lo vi. Fue entonces cuando comprendí que hacía peligrosos a los humanos. No solo reaccionan, ellos pensar incluso en la rabia, incluso en el dolor, elaboran estrategias. Chun sacó un mapa estelar holográfico y empezó a marcar sistemas. El armisticio de la estación Kepler no solo impide que los humanos y Kryn crea un bloque de poder. Entre nuestros territorios, controlamos el 70% de las principales rutas comerciales del brazo de Orión. Si entramos en guerra, estas rutas se vuelven disputadas e inestables. ¿Y quién ha estado intentando establecer rutas comerciales alternativas durante el último siglo? Vi a dónde iba. El consorcio comercial de Bhaskaran. Bingo. Los boscarianos son oportunistas. No son malvados, exactamente, pero adoran el lucro por encima de todo. Son una confederación de casas mercantiles que llevan décadas presionando para acceder a las rutas comerciales controladas por humanos y Kryn. Pero la sospecha no es prueba. Chun necesitó 48 horas para encontrar pruebas. Consiguió 36. La soberanía de Kryn emitió su ultimátum a la hora 36. Entreguen al embajador Marcus Chen para su juicio. Entreguen a los oficiales militares humanos que tuvieron acceso a los explosivos históricos. Entreguen el acceso territorial total a las instalaciones militares terrestres para la inspección Kryn. O prepárense para la guerra. La exigencia era absurda, insultante, pensada para ser rechazada. A la respuesta de la Federación Teron no fue dada por el embajador Chun, sino por alguien a quien nunca había visto antes, en la almirante Sarah Volkov, comandante de la Flota Nacional Terran. Era vieja, quizás 70 años humanos, lo cual es mucho para un oficial militar. Tenía el rostro lleno de cicatrices, el cabello gris acero, y sus ojos parecían haber presenciado las guerras de fusión en primera persona, lo cual me enteré más tarde. Era cierto. Soberanía de Kryn, dijo, con la voz cargada de 9 siglos de paz. Rechazamos su ultimátum, no porque seamos culpables, sino porque los están manipulando. Tenemos pruebas. Mostró un paquete de datos que Cruz 7H había compilado. Transacciones financieras entre casas comerciales, Boscaria, y un grupo mercenario previamente desconocido. Interceptaciones de comunicaciones que mostraban la planificación de un evento disruptivo en la estación Harmony. Y el factor decisivo, en evidencia, de ADN, del lugar de la bomba, que no coincidía con Morrison, pero Ansho coincide con un operativo de Bhaskaran, que había estado en la estación durante el ataque. Hemos compartido esta evidencia con el Senado Galáctico, continuó Volkov. La hemos compartido con árbitros neutrales. La hemos compartido con Antu, el consorcio comercial. Bhaskaran orquestó este ataque para iniciar una guerra entre nuestros pueblos. Querían que nos destruyéramos mutuamente para poder recuperar lo perdido. A la respuesta de Kryn fue inesperada. Su evidencia es contundente. Reconocemos la posibilidad de manipulación por parte de terceros. Sin embargo, explosivos humanos todavía se utilizaban en Humanola. Seguridad todavía falla en Humano. Aún así, la negligencia resultó en la muerte de nuestro alto armónico. Por lo tanto, deben pagarse reparaciones. En realidad, eran razonable.
A los Kryn reconocían la trampa, pero exigían responsabilidades por la falla de seguridad. El Senado Galáctico respiró aliviado. Se había evitado la guerra, podían comenzar las negociaciones. Entonces, los Vascaron hicieron su movimiento, una flota boscaariana. Aparentemente, un convoy mercante, pero claramente naves de uso militar, entró en la zona fronteriza en disputa. Entre el espacio humano y el Kryn, transmitieron un mensaje, afirmando que estaban garantizando la estabilidad de las rutas comerciales durante la crisis. Fue una provocación, un reto, y la humanidad mordió el anzuelo, excepto que no de la manera que todos esperaban. La siguiente transmisión del almirante Volkov fue dirigida a toda la galaxia. Al consorcio comercial Bosca-Arano intentaron iniciar una guerra entre la humanidad y la soberanía de Kryn. Fracasaron, intentaron apoderarse de territorio estratégico durante el caos. También fracasaron en eso. Esto es lo que sucederá a continuación. Lo que sucedió después es la razón por la que esta historia, ahora, es educación obligatoria para todas las especies que se unen al Senado Galáctico en la flota local. Terán no atacó al convoy Vascaran. Ellos, ignorado Ela. En cambio, aparecieron barcos humanos, .S, simultáneamente en órbita, alrededor de cada mundo colonial boscaariano. No son mundos militares, no son instalaciones estratégicas en coloniamundos, donde vivían las familias Vascaran. Las naves humanas no atacaron, no amenazaron, simplemente se quedaron allí. Luego la humanidad lanzó lo que llamaron el libro Majoran. Fue una auditoría financiera exhaustiva del consorcio comercial de Vascaron, que se remonta a 300 años atrás. Cada funcionario sobornado, cada operación de contrabando, cada esquema de evasión fiscal, cada contrato laboral explotado, cada violación ambiental. Al parecer, la humanidad había estado recopilando estos datos durante siglos. Solo manteniéndolo esperando en el Senado Galáctico, recibió copias. Todos los organismos reguladores recibieron copias. Todas las organizaciones de noticias recibieron copias. Y lo más devastador, los boscaarianos en público recibió copias. En cuestión de horas, el consorcio se sumió en el caos. Los precios de las acciones se desplomaron. Los acuerdos comerciales se suspendieron. Las peticiones de dimisión de los líderes resonaron en todo el territorio. Pero la humanidad no había terminado. Los equipos Cruz 7, los mismos investigadores que resolvieron el caso del atentado, aparecieron en los mundos boscaarianos, no para atacar, para de tensión. Tenían orden tras orden, respaldadas por la autoridad del Senado Galáctico. Para los funcionarios del consorcio, involucrados en la conspiración del bombardeo a los militares de Vascaran, intentaron resistir. Fue entonces cuando aprendieron sobre el poder blando humano. La humanidad no derribó sus naves, las saqueó. De repente, todas las naves militares boscaarianas descubrieron que sus sistemas de navegación recalculaban rutas a destinos aleatorios. Sus sistemas de armas se centraron en sus propios compañeros de flota. Sus sistemas de comunicación transmitieron mensajes personales embarazosos de sus comandantes. Fue una humillación a escala galáctica. Estaba siguiendo la situación desde mi estación diplomática, cuando recibí un mensaje prioritario del embajador Chun, embajador Yikara. Como observador neutral, estaría dispuesto a presenciar lo que viene a continuación. Quiero que quede constancia. Clara. Acepté. La curiosidad superó la cautela. Me llevó a una sala de conferencia segura, donde una transmisión en vivo mostraba al Alto Consejo Vascaran en una sesión de emergencia. Parecían presas del pánico. Su habitual compostura de comerciante se había desmoronado por completo. Entonces, el almirante Volkov apareció en sus pantallas en Alto Consejo Boscaran. Les habla la almirante Serafokov. Les haré una oferta, y la aceptarán, porque la alternativa es la destrucción total de su civilización.
El líder del consejo, un ser llamado Vorshak, intentó bramar. No te atreverías. El Senado Galáctico, interrumpió. Volkov ha autorizado medidas coercitivas contra conspiradores terroristas. Ese es usted. Ahora mismo. Tengo naves en posición para cristalizar cada uno de sus mundos coloniales. No lo haré, porque a diferencia de ustedes, no asesinamos civiles para demostrar algo. Pero yo, en voluntad, haz otra cosa. Ella sonrió y fue. Aterrador. Voy a revelar los códigos de cifrado cuántico de toda su red financiera. Cada transacción, cada cuenta, cada fondo secreto que han ocultado a su propia gente, todo. Público. En unas 6 horas, su población sabrá exactamente cuánto les han estado robando. Y luego, continuó, retiraré mi flota y dejaré que tu gente decida qué hacer contigo. El color de la piel de Vorshak cambió a través de varios patrones de angustia. Eso es, básicamente, condenarnos a muerte. No, dijo Volkov, en voz baja, eso es justicia. Querían usar la violencia para lucrarse del caos. En cambio, obtienen transparencia y rendición de cuentas. Considérelo una merced. Lucharemos, amenazó Vorshak. ¿Nosotros? ¿Con qué? Preguntó Volkov. Su ejército está bloqueado de sus propios sistemas. Su flota mercante está transmitiendo sus manifiestos de carga, incluyendo los envíos ilegales de armas, los transportes de mano de obra esclava y los bienes malversados. Sus instituciones financieras están colapsando. Sus aliados políticos los están abandonando. Ustedes tienen... Nada. Ella se inclinó hacia adelante. Entreguen a los responsables directos del atentado de la Estación Armonía. Sometan sus prácticas comerciales al Senado Galáctico. Paguen indemnizaciones a la soberanía de Kryn y recen para que la humanidad no presente cargos por intento de genocidio en la sala de conferencias. Quedó en silencio. Entonces, Vorshak dijo en voz muy baja, nos rendimos, Anne. Fue fascinante observar las consecuencias. El consorcio comercial, Vaskaran, se derrumbó en una semana, no por la acción militar humana, sino porque su propia población se rebeló. Resulta que cuando descubres que tus líderes han estado robando el 40% del PIB durante 3 siglos, te enojas. Se formó un nuevo gobierno de Vaskaran, democrático, transparente y muy ansiosos por enmendarse. Entregaron a 17 funcionarios del consorcio, involucrados en la conspiración del bombardeo. Abrieron sus cuentas a los auditores del Senado Galáctico. Pagaron indemnizaciones a los Kryn, que excedieron la cantidad exigida, pero la verdadera historia fue lo que ocurrió entre la humanidad y los Kryn. La soberanía de Kryn reconoció que habían sido manipulados. También reconocieron que las fallas de seguridad humana contribuyeron al ataque. Ambas especies coincidieron en la necesidad de cambios. Lo que surgió fue el Tratado de Entendimiento, un nuevo marco que no reemplazó el armisticio de la Estación Kepler, sino que lo mejoró. Protocolos de seguridad conjuntos, redes de inteligencia compartidas, programas de intercambio cultural y, lo más importante, una cláusula que establecía, en caso de un ataque diseñado para crear un conflicto entre nuestros pueblos, acordamos detenernos, investigar y comunicarnos antes de responder con la fuerza. Fue brillante. Fue maduro. Fue exactamente lo que la doctora Elise Vance había imaginado. Hacía 9 siglos. Asistí a la ceremonia de firma. No se celebró en la Estación Armonía demasiados recuerdos dolorosos, sino en la Tierra misma, en una ciudad que los humanos llaman Ginebra, que aparentemente ha albergado tratados de paz. Durante más de 1000 años el embajador Chun pronunció un discurso que he memorizado hace 900 años. Nuestros pueblos estaban en guerra. Construimos armas capaces de destruir planetas. Desarrollamos plagas capaces de esterilizar mundos. Estuvimos al
borde de la extinción mutua. Y decidimos dar un paso atrás. Hoy, alguien intentó empujarnos al límite. Fracasaron no porque seamos más fuertes que ellos, aunque lo somos, no porque seamos más inteligentes, aunque podríamos serlo. Fracasaron porque hemos aprendido algo en 900 años de paz. Lo más difícil en la galaxia no es ganar una guerra, es mantener una paz por la que valga la pena luchar. En el representante de Kryn, un joven entramado cristalino llamado Harmonic Sival, elegido específicamente porque nació después de los antiguos conflictos, respondió en tonos resonantes que los sistemas de traducción humanos tuvieron dificultades para capturar. Los humanos dicen que las acciones hablan más que las palabras. Tus acciones hablaron. Cuando pudiste responder con violencia, respondiste con investigación. Cuando pudiste buscar venganza, buscaste la verdad. Cuando pudiste destruir a tus enemigos, en cambio, destruyeste su credibilidad. La soberanía de Kryn reconoce a la humanidad. Ha evolucionado más allá de la simple guerra. Te has vuelto peligroso de una manera nueva, peligroso para la corrupción, la conspiración, para quienes se benefician del caos. Entonces, Harmonic Sival hizo algo sin precedentes. Extendió un apéndice cristalino hacia el embajador Chen, el equivalente Kryn, a un apretón de manos. Algo que rara vez ofrecen a seres no cristalinos. Anchun lo tomó sin dudarlo. A las cámaras holográficas capturaron el momento. Humanos y Kryn, tocándose a pesar de la incompatibilidad biológica fundamental. Eligiendo la conexión por sobre el conflicto, se convirtió en la imagen más reproducida de la galaxia en 3 meses después de la firma del Tratado de Entendimiento. Me invitaron a la Tierra para una serie de conferencias sobre teoría diplomática moderna. Los humanos querían una perspectiva sibariana sobre su gestión de la crisis. Pasé una semana en la Tierra, recorriendo sus capitales, reuniéndome con su cuerpo diplomático, tratando de entender cómo habían logrado convertir una situación casi de guerra en una paz más fuerte. En mi último día, el almirante Volkov me invitó a tomar lo que los humanos llaman café, una bebida con cafeína que la mayoría de las especies encuentran demasiado amarga, pero sin la cual los humanos aparentemente no pueden funcionar. Nos sentamos en su oficina con vista al mar Mediterráneo, y le hice la pregunta que me había estado molestando. Desde el principio, el almirante, como supo que los boscarianos estaban involucrados, las pruebas apuntaban a extremistas humanos. Incluso la Fuerza de Seguridad del Senado Galáctico creía que era genuino. Ella sonrió, removiendo su café. No lo sabíamos. Al principio no, pero sabíamos que no. Ese éter bien. Sentir. Embajador. Hikara. La humanidad lleva 10.000 años librando guerras. Nos hemos vuelto bastante hábiles para reconocer cuando alguien intenta manipularnos para entrar en conflicto. La trampa de Morrison era técnicamente perfecta, pero tenía un defecto. ¿Qué defecto? Asumió que éramos estúpidos, que veríamos evidencia de explosivos humanos y nos culparíamos de inmediato, que reaccionaríamos emocionalmente en lugar de estratégicamente. Quienquiera que planeó este ataque entendió la humanidad capacidad, pero no humano psicología. Ella tomó un sorbo de su café. No solo libramos guerras, embajador, las estudiamos, las analizamos, aprendemos de ellas. Y algo que hemos aprendido es que la manera más fácil de empezar una guerra es hacer creer a cada bando que el otro atacó primero. Así que, siempre que vemos un ataque perfecto que, convenientemente, proporciona todas las pruebas necesarias para justificar una represalia, sospechamos. Entonces, ¿investigaste a tu propia gente? Nosotros siempre investigar a nuestra propia gente, dijo Volkov, con firmeza. La responsabilidad no es debilidad,
es supervivencia. Si hubiéramos culpado a los Kryn sin pruebas, habríamos iniciado una guerra basada en una mentira. Y las guerras basadas en mentiras no terminan bien. Para nadie. Pensé en eso. ¿Qué hay de la flota boscaariana? Cuando entraron en la zona en disputa, podrían haberlos destruido fácilmente. ¿Por qué? ¿Esa respuesta teatral? La sonrisa de Volkov se ensanchó. Porque, embajador, la humanidad ha aprendido algo importante. La mejor manera de derrotar a un enemigo no es matarlo, es hacerlo irrelevante, explicar. Si hubiéramos destruido la flota boscaariana, se habrían convertido en mártires. Otras especies se habrían unido a su causa, alegando agresión humana. El Senado Galáctico nos habría condenado. Habríamos ganado la batalla, pero perdido la guerra política. Ella se inclinó hacia adelante. En cambio, los expusimos. Dejamos que la galaxia viera quiénes eran realmente. Dejamos que su propia gente vea en la corrupción. Y luego dimos un paso atrás y dejamos que la justicia se hiciera de forma natural. Ahora, el gobierno de Bhaskaran se ha reformado. Su gente es libre. Y la humanidad parece ser la parte razonable. Eso es notablemente cínico. Eso es notablemente eficaz, corrigió. Y es mejor que la alternativa. Embajador, ¿sabe cuál es la mayor arma de la humanidad? No es nuestra tecnología, no es nuestro ejército, ni siquiera es nuestra inteligencia. ¿Qué es? Paciencia, la capacidad de esperar en perdurar, en tener una visión a largo plazo. Las guerras de fusión nos enseñaron que la victoria no se trata de quién ataca primero, ni con más fuerza. Se trata de quién sigue en pie cuando se calme el polvo. Los boscarianos querían ganancias inmediatas mediante el caos. Les ofrecimos responsabilidad a largo plazo mediante la transparencia. ¿Adivina cuál prefiere la galaxia? Tenía una pregunta más, almirante. Si los Kryn no hubieran estado dispuestos a escuchar su testimonio, si hubieran declarado la guerra de todos modos, ¿qué habría hecho? Su expresión se volvió distante, atormentada. Habríamos luchado, y habríamos ganado. Pero, embajadora Jikara, la cuestión es que ganar es caro. Incluso sobreviviendo, pierdes algo. Tu gente, tus recursos, tu alma. Ganamos las guerras de fusión contra los Kryn hace 900 años. Podríamos haber aprovechado nuestra ventaja, cristalizar su mundo natal, exterminar a su especie. Pero el Dr. Vance nos hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué pregunta? ¿Qué pasa después de ganar? Porque la cuestión es que aún tienes que vivir en la galaxia. Aún tienes que comerciar, negociar, coexistir con otras especies. Si te conocen como la especie que comete genocidio, que resuelve problemas mediante la extinción, entonces, todos los demás se unen contra ti. Te conviertes en la amenaza, el monstruo, y los monstruos acaban por ser derrotados. Ella terminó su café, así que elegimos un camino diferente. Elegimos ser la especie que ofrece segundas oportunidades, que busca la verdad por encima de la venganza, que construye alianzas en lugar de imperios. ¿Y saben qué? Está funcionando. Ahora tenemos tratados con 47 especies, acuerdos comerciales con 100 más, programas de intercambio cultural con civilizaciones que antes nos consideraban bárbaros. ¿Es suficiente? Pregunté por ahora. Dijo Volkov, pero nos mantenemos vigilantes, nos mantenemos preparados, porque la galaxia está llena de especies como los boscarianos en que ven la paz como debilidad, la diplomacia como ingenuidad, la cooperación como una oportunidad de explotación. Y cuando nos pongan a prueba, debemos recordarles, la humanidad eligió la paz. No nos rendimos ante ella. Estoy grabando esta entrada final desde Harmony Station. Ha sido reconstruido, reforzado, a la plataforma donde murió la delegación de Kryn. Se ha transformado
en un jardín conmemorativo. Un diseño conjunto entre humanos y Kryn que incorpora plantas orgánicas y estructuras cristalinas. Hay una placa escrita en 3 idiomas: estándar terrano, notación armónica de Kryn y común galáctico. Dice así: aquí cayeron quienes creían en la paz. Aquí se levantaron quienes se negaron a dejarla caer. Que todos los que pasen recuerden, el Mayo era enemigo de la civilización. No es la guerra, sino la disposición a ser manipulado para participar en ella. Hoy se reanuda la celebración del centenario, la que se interrumpió hace 6 meses. Ambas delegaciones están aquí, el embajador Chen, Harmonic Sival, e incluso algunos representantes del gobierno reformado de Vaskaren, presentes para disculparse formalmente. Estoy aquí como observador, oficial, pero también como amigo, porque en eso me he convertido, de alguna manera, un amigo tanto de los humanos como de Kryn, testigo de su continuo compromiso con algo más grande que ellos mismos. En la ceremonia, comienza con un momento de silencio por los caídos. Entonces, Harmonic Sival hace algo inesperado. Proyecta una imagen holográfica, la doctora Elise Vance, de hace 900 años, dando un discurso en la firma original del armisticio. En sus palabras, resuenan en la estación: la paz no es el estado natural del universo, la entropía sí lo es. El caos, sí, en el conflicto. Sí, la paz es artificial. Se construye, requiere mantenimiento constante, vigilancia constante, elección constante. Cada día elegimos construir en lugar de destruir. Cada día elegimos la comprensión en lugar de la suposición. Cada día elegimos el camino más difícil de la coexistencia en lugar del camino más fácil del aislamiento. Eso no es debilidad, es la máxima expresión de fortaleza. El holograma se desvanece. El embajador Chen da un paso al frente. El Dr. Vance tenía razón: a la paz es difícil. A veces, más difícil que la guerra. Pero esto es lo que he aprendido en los últimos 6 meses. Vale la pena. No porque la paz sea cómoda. Porque no lo es. No porque sea fácil. Porque no lo es. Sino porque la alternativa es impensable. Hace un gesto hacia el jardín conmemorativo. Alguien intentó arrebatárnoslo. Intentaron arrastrarnos de nuevo a viejos odios, viejos patrones, vieja violencia. Fracasaron. Y fracasaron porque tanto la humanidad como los Kryn han evolucionado. Hemos aprendido que las mayores victorias son aquellas en las que nadie tiene que morir, donde todos pueden volver a casa, donde la siguiente generación hereda no ruinas ni resentimiento, sino oportunidades y esperanza. A la orquesta humana vuelve a tocar la 9ª Sinfonía de Beethoven, la misma pieza que fue interrumpida por el bombardeo esta vez. Lo acabaron en los Kryn, resuenan en armonía con la música. Sus cuerpos cristalinos crean contramelodías que los instrumentos humanos jamás podrían producir. Es hermoso, extraño, perfectamente imperfecto. Y me doy cuenta, esta es la respuesta. Es por esto que la humanidad aterroriza a algunas especies e inspira a otras a no solo sobreviven, ellos aceptan lo peor que la galaxia les lanza: guerra, conspiración, manipulación, odio, y lo transforman. Aprenden de ello, se fortalecen, no mediante el dominio, sino mediante la resiliencia. Los Vaskaron querían iniciar una guerra. La humanidad les dio responsabilidad. Los Kryn querían justicia. La humanidad les dio la verdad. A la galaxia esperaba violencia. La humanidad trajo consigo la evolución en presento. Este informe a los archivos del Senado Galáctico con una recomendación a toda especie que busque unirse a la comunidad interestelar. Debería estudiar lo que la humanidad hizo aquí, no porque los humanos sean perfectos,
No lo son. No porque siempre tengan razón, no la tienen pero porque han dominado algo que la mayoría de las especies nunca aprenden cómo convertir a los enemigos en aliados, cómo transformar la crisis en oportunidad, cómo construir la paz, no a pesar del conflicto, sino a través de él. Los humanos tienen un dicho: lo que no te mata, te hace más fuerte. Solía pensar que era bravuconería. Ahora entiendo que es una advertencia. Puedes atacar a la humanidad, puedes intentar manipularla, incluso puedes matar a sus líderes, pero no los romperás. Simplemente les enseñarás cómo quebrarte. A más tarde esa noche, encontré al almirante Volkov parado solo en el jardín conmemorativo, mirando las estructuras cristalinas que representaban al Kryn caído. Almirante, dije en voz baja, ¿puedo preguntarle algo personal? Ella asintió. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De la misericordia? ¿De la moderación? Algunas especies dirían que los boscarianos merecían la destrucción total. Por lo que hicieron a Volkov, guardó silencio. Un buen rato. Luego sonrió, embajador. Déjeme contarle un secreto sobre la humanidad. Somos muy buenos en la destrucción, terriblemente buenos. Tenemos 10.000 años de práctica. Podemos cristalizar planetas, crear plagas, romper estrellas. Tenemos planes de contingencia. Para planes de contingencia. Si quisiéramos destruir a los boscarianos, podríamos haberlo hecho en una semana. Pero hemos aprendido que la destrucción es fácil. Cualquier especie, con suficiente tecnología, puede destruir. Lo difícil, lo que realmente importa, es lo que viene después. ¿Se puede construir? ¿Se puede sanar? ¿Se puede convertir a los enemigos en aliados? Esa es la medida de una civilización. Tocó una de las estructuras cristalinas. En los Kryn solían ser nuestros enemigos mortales. Ahora son nuestros aliados más cercanos. Los boscarianos intentaron destruirnos. Ahora se están reconstruyendo bajo los principios democráticos que ayudamos a diseñar. Eso no es debilidad. Eso es poder. Poder real, duradero y transformador. Entonces, ¿la misericordia es estratégica? La misericordia es supervivencia, corrigió Volkov. Porque, al final, todos necesitamos misericordia. Todos cometemos errores. Todos tenemos momentos de debilidad, estupidez o ira. Sí, la galaxia funciona según el principio de la retribución inmediata. Todos nos destruimos mutuamente. Pero sí podemos ofrecer segundas oportunidades, responsabilidad, redención. Entonces, todos podemos seguir existiendo. Ella se giró para mirarme. Los Vaskaren aprendieron que iniciar una guerra contra la humanidad no termina con su destrucción, termina con su reformación. Y eso, embajador, es una lección que perdura. Cuando salía de la estación Armonía, me encontré con un grupo de seres jóvenes humanos, Kryn, Vaskaran y otros, que estudiaban juntos en lo que se había convertido en un centro educativo interespecies. Escuché a un joven estudiante humano explicarle la crisis a un compañero de clase de Kryn. Así que, sí, alguien mató a sus líderes, nos incriminó, intentó iniciar una guerra y casi destruyó 900 años de paz con una sola bala. ¿Qué pasó?, preguntó el Kryn. El humano sonrió. La humanidad hizo lo que mejor sabe hacer. Tomamos un arma destinada a destruirnos y la convertimos en una lección para todos los demás. Intentaron quebrantar nuestra paz. En cambio, destruimos sus mentiras. Embajador Marques Chen, grabado en el Jardín Memorial de la Estación Harmonicon. Esto concluye el documento histórico. HS-0847. El incidente de la Estación Harmony y el Tratado de Entendimiento en Visualización. Obligatoria para todas las especies que ingresan al Senado Galáctico. Recuerde, en la contienda entre la violencia y la verdad, apueste por la especie lo suficientemente paciente para elegir la verdad. Apuesta por la humanidad.